La puerta dorada de Jerusalén, dicen que permanece cerrada desde tiempos antiguos, sellada con piedra y silencio. Pero ¿y si te dijera que hay rumores, imágenes e informes que sugieren que podría haber sido abierta? ¿Y si esto estuviera directamente conectado a una antigua profecía olvidada de Zacarías, escondida delante de nuestros ojos durante siglos? Vivimos días en que el reloj profético parece avanzar con una velocidad sorprendente. Las señales se multiplican. La tierra gime. El Medio Oriente, en particular, pulsa con una tensión espiritual y geopolítica que ya no puede ser ignorada. Pero pocos perciben lo que hay detrás del velo. La profecía de Zacarías, capítulo 12, declara algo impactante: "He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor". Zacarías 12, 2. Una ciudad pequeña en el mapa, pero el epicentro de la batalla espiritual que se está librando. Y más adelante, en el versículo 10, está la promesa que resuena como un trueno en los cielos: "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito". ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de un momento profético en que el pueblo de Jerusalén reconocerá a aquel que fue traspasado, Jesús. Pero antes de eso, habrá confrontación, habrá temblor, habrá revelación. Y es aquí donde la puerta dorada entra en esta narrativa. Esa puerta, también llamada la puerta oriental, carga consigo siglos de misterio. Es por ella que, según la tradición judía y cristiana, el Mesías entrará en Jerusalén. Es por ella que la gloria de Dios regresará a su templo. Fue cerrada por orden de autoridades islámicas hace siglos para impedir esa entrada gloriosa. Pero, ¿qué pasaría si, ahora, esa puerta estuviera abriéndose de nuevo? ¿Estás listo para considerar lo que esto representa espiritualmente? Hay cosas sucediendo en Jerusalén que están escapando de la cobertura de los noticieros. Pero la palabra de Dios siempre ha sido clara. Y a medida que profundizamos en esta profecía, vas a entender que nada de esto es coincidencia. Estamos viendo piezas que se están posicionando, y el mundo no está preparado para lo que viene. La profecía de Zacarías no es aislada. Está entrelazada con Ezequiel, Daniel, Mateo y Apocalipsis. Pero aquí, en Zacarías 12, el foco es Jerusalén, la puerta, y el regreso del Mesías. Hay una verdad oculta que está a punto de ser revelada. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Sientes que el Espíritu te está despertando. Sientes que algo está a punto de suceder. Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video, porque vamos a caminar por una línea de tiempo espiritual que va desde los días de los profetas hasta los días de hoy, y no vas a querer perderte lo que está a punto de ser revelado. Comenta ahora: "Ven, Señor Jesús", escríbelo en los comentarios como una declaración de fe, como un clamor profético colectivo. Porque cuando el pueblo clama, los cielos se mueven. Y el tiempo del fin ya ha comenzado. Para comprender el verdadero peso espiritual de la puerta dorada y la profecía de Zacarías 12, necesitamos retroceder en el tiempo. Mucho antes de los titulares y los rumores modernos, Jerusalén ya era escenario de guerras, adoración, traiciones y promesas divinas. Cada piedra, cada puerta, carga la memoria de siglos, y la puerta dorada, o puerta oriental, es quizás la más significativa de todas. Históricamente, esta puerta está ubicada en la parte este de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, orientada hacia el Monte de los Olivos. Es la única entrada directamente alineada con el lugar donde se construyó el Templo de Salomón. Es por eso que, desde la antigüedad, tanto judíos como cristianos ven en ella un símbolo de la llegada del Mesías. Según la tradición judía, el Mesías entrará en Jerusalén por esta puerta cuando venga a establecer su reino. Para los cristianos, en cambio, esta puerta tiene un significado aún más profundo, pues creemos que Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, entró por ella durante su entrada triunfal, montado en un burrito, cumpliendo Zacarías 9, 9, "Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno". En aquel momento, la profecía se cumplía parcialmente. Pero la plenitud de esa entrada todavía está por venir. Porque, aunque él entró para ofrecer redención, la próxima vez vendrá para reinar. La puerta oriental fue sellada por el sultán otomano Solimán el Magnífico en 1541. ¿El objetivo? Impedir la entrada del Mesías judío. También mandó a construir un cementerio musulmán frente a la puerta, creyendo que un sacerdote judío jamás pasaría por allí, pues quedaría ritualmente impuro. Pero lo que el hombre intenta sellar, Dios puede abrirlo en el tiempo justo. Esa acción profana no anula la profecía. Al contrario, la fortalece. Porque,
Como leemos en Ezequiel 44, 1, 2, el Señor revela algo impresionante, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor, Dios de Israel, entró por ella, por tanto, estará cerrada. Este pasaje es poderoso. Muestra que Dios ya entró por ella una vez, y por eso fue sellada. Pero también revela que esa puerta guarda un misterio divino. Y cuando se habla de reapertura o movimiento en esa puerta, algo en los cielos está a punto de suceder. Ahora, vuelve tus ojos al libro de Zacarías. En el capítulo 12, vemos al Señor describiendo a Jerusalén como una copa que hará temblar, y una piedra pesada. Una ciudad que embriaga a las naciones, no con vino, sino con conflicto, disputa y promesa espiritual. Este lenguaje no es político, es profético. Y apunta a los últimos días. Zacarías 12, 3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Te das cuenta de lo que esto nos muestra? La tensión en torno a Jerusalén no es solo territorial, es espiritual. Es el escenario donde se desarrollará la batalla final entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y lo más impresionante está aún por venir. En el versículo 10, Dios habla de un derramamiento de su espíritu sobre la casa de David, y dice que el pueblo mirará, a mí, a quien traspasaron. Esta es una de las referencias más claras al Mesías sufriente, Jesús, en el Antiguo Testamento. La nación de Israel, según esta profecía, reconocerá a aquel que fue rechazado, y habrá llanto, quebrantamiento y conversión. Zacarías 12 une dos fuerzas, juicio y esperanza. La confrontación con las naciones y la restauración del corazón de Israel. Un tiempo de tribulación, pero también de redención. Por lo tanto, cuando hablamos sobre la puerta dorada, no estamos hablando solo de piedras antiguas. Estamos hablando de un punto de convergencia espiritual. De una línea que conecta el pasado, el presente y el futuro. De una puerta física que apunta a una realidad celestial. Esa puerta está atada a la gloria de Dios, a la entrada del Mesías y a la culminación de siglos de expectativa profética. Cuando se abra, sea literal o simbólicamente, el mundo sabrá que algo ha cambiado. Que el tiempo se está acabando. Y que el Rey está a la puerta. Ahora que entendemos el contexto histórico y bíblico, debemos preguntar, ¿por qué esta profecía, registrada hace tanto tiempo, está resurgiendo ahora? ¿Qué está sucediendo en nuestros días que apunta a su cumplimiento? En los últimos meses, imágenes han comenzado a circular por las redes sociales mostrando algo sorprendente, movimientos cerca de la Puerta Dorada en Jerusalén. Algunos informes hablan de reformas, otros de excavaciones. Hubo incluso quienes dijeron que la estructura de la puerta habría sido afectada y que parte de ella estaría siendo preparada para algún tipo de apertura futura. Pero, ¿por qué importa esto? Jerusalén, una vez más, está en el centro del escenario mundial. Mientras la mayoría del mundo se ocupa con guerras, economía, crisis políticas y culturales, algo está sucediendo silenciosamente en la Ciudad Santa. Y quien conoce las Escrituras sabe que ningún movimiento allí carece de significado. Ya te diste cuenta de que, en los últimos años, Israel ha estado en constante tensión. Guerras con grupos extremistas, disputas por el monte del templo, aumento de la persecución religiosa y una ola creciente de judíos que regresan a su tierra ancestral. Todo esto apunta a algo más grande. Hay un alineamiento ocurriendo, una preparación silenciosa. El tablero está siendo preparado, y la puerta dorada puede ser una pieza clave en esta profecía. Ahora, piensa conmigo, porque justamente esta puerta, entre todas las demás de Jerusalén, estaría recibiendo atención. Porque hay registros de obras en su entorno. ¿Estará siendo preparada para un evento? ¿O será que alguien quiere impedir que se abra una vez más? Mientras los ojos del mundo están puestos en Irán, en Rusia, en la economía global, hay un susurro viniendo del oriente. Un susurro que solo los que tienen oídos espirituales pueden oír. Ezequiel habló de la gloria de Dios viniendo del oriente. Zacarías dijo que el pueblo mirará a aquel que traspasaron. Jesús afirmó en Mateo 24, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Literalmente, a las puertas. La simbología de la puerta es tan fuerte en las Escrituras que incluso Jesús usó ese lenguaje para describirse a sí mismo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10, 9. La puerta es el acceso. Es la separación entre lo profano y lo sagrado. Entre el mundo y la presencia de Dios. Pero hay algo aún más fuerte sucediendo. En Apocalipsis 11,
leemos sobre el templo siendo medido, sobre el monte del templo volviendo al foco profético. ¿Y qué puerta lleva directamente a ese lugar? La puerta dorada. Además, hay un número creciente de movimientos judíos que piden la reconstrucción del templo. Ya existen los utensilios. Ya hay sacerdotes entrenados. Incluso la vaca roja, mencionada en Números 19 como necesaria para la purificación del templo, fue creada recientemente en Israel. ¿Es esto casualidad? ¿O es el tiempo cumpliéndose delante de nuestros ojos? ¿Y si te dijera que incluso autoridades israelíes ya discuten la posibilidad de restaurar la entrada este de la ciudad, modernizar el acceso al monte del templo y reevaluar el papel de algunas estructuras antiguas? Todo esto está documentado. Y todo esto sucede justamente en un tiempo en que el mundo vive en colapso moral y espiritual. ¿Logras percibir la convergencia de las señales? Mateo 24, Lucas 21, Zacarías 12, Apocalipsis 11, todos apuntan a Jerusalén como el centro profético de los últimos días. Y es allí, en la parte oriental de la ciudad, donde la puerta dorada aguarda. Cerrada, sí. Pero, ¿por cuánto tiempo? Imagina, por un momento, que la puerta fuera reabierta. Imagina que, en algún momento, por razones políticas, religiosas o arqueológicas, las autoridades decidieran remover los sellos. ¿Qué significaría eso? Para muchos, sería solo una decisión local. Pero para los que entienden el tiempo profético, sería como oír una alarma espiritual resonando en los cielos. Y hay más. Recientemente, rabinos influyentes en Israel han estado declarando que el Mesías está cerca. Algunos incluso afirman haber encontrado ya al joven mesiánico, una figura que atrae a multitudes. Hay una expectativa mesiánica en el aire. Pero, ¿reconocerá el mundo al verdadero Mesías? ¿O se dejarán engañar muchos? Jesús advirtió en Mateo 24, 23-24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Esto ya está sucediendo. La confusión está aumentando. La verdad está siendo diluida. Por eso, es esencial que estemos atentos. La puerta dorada puede parecer solo una curiosidad arquitectónica. Pero, en realidad, es un marcador escatológico. Una señal silenciosa. Y cuando sea tocada, el mundo espiritual sentirá el impacto. ¿Estás listo para esto? ¿Tienes los ojos abiertos? Porque todo indica que nos estamos aproximando rápidamente al clímax del plan de Dios. Y si algo hemos aprendido de la Biblia, es que Dios siempre avisa antes de actuar. Él envía señales. Él despierta a los vigilantes. Él sopla en las trompetas espirituales. Y tal vez, solo tal vez, el sonido que oiremos pronto no venga de los cielos, sino el chasquido de un cerrojo al ceder. La profecía de Zacarías capítulo 12 no es solo una declaración sobre Jerusalén. Es una revelación espiritual sobre los días finales de la historia humana como la conocemos. Es como si Dios nos estuviera entregando un mapa codificado, cuyos hitos se van activando a medida que el tiempo profético avanza. Y la puerta dorada, cerrada durante siglos, es uno de esos hitos silenciosos que se conecta directamente con este escenario de clímax escatológico. Miremos más de cerca lo que el texto realmente dice. Zacarías 12, 9-10 afirma, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí tenemos dos líneas proféticas cruzándose, el juicio de las naciones y la redención de Israel. El contraste es poderoso. Por un lado, el mundo en rebelión contra Dios. Por otro, la ciudad santa siendo restaurada. Hay guerra, pero también hay llanto. Hay conflicto, pero hay reconciliación. La misma ciudad que rechazó al Mesías, ahora se quebranta delante de él. ¿Y dónde comienza todo esto? En Jerusalén. Ante las puertas de la ciudad. Ante la puerta que representa el regreso del rey. Y esto nos conecta a otras profecías. En Ezequiel 43, 4, leemos, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Una vez más, vemos la puerta oriental siendo mencionada como el camino de la gloria de Dios. No es solo simbólico. Es un eje espiritual entre el cielo y la tierra. Un punto donde lo eterno toca lo temporal. Y en Apocalipsis 19, encontramos al Mesías regresando, montado en un caballo blanco,
con muchos ejércitos celestiales tras él. Ya no viene como siervo sufriente. Viene como Rey de Reyes. ¿Y dónde descenderá? Zacarías 14:4 responde, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El mismo monte frente a la puerta dorada. ¿Logras ver cómo todos estos pasajes están interconectados? No estamos hablando de coincidencias. Estamos hablando de un alineamiento profético detallado, diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Y más, en Mateo 23:37-39, Jesús lloró sobre Jerusalén y declaró: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una referencia directa a la futura aceptación del Mesías por parte de Israel, algo que Zacarías 12 también señala. Y ese clamor vendrá cuando los ojos sean abiertos, cuando los corazones sean quebrantados, cuando la ciudad se prepare para recibirlo de nuevo. Y la puerta dorada, el lugar profético de la entrada, será el símbolo de ese regreso. El dolor y la gloria caminan juntos en este escenario. Jerusalén será rodeada, atacada, despreciada. Pero también será consolada, exaltada, restaurada. La misma puerta por donde Cristo fue rechazado es aquella por donde volverá para ser recibido. Pero hay un punto más que no podemos ignorar. En Juan 10, Jesús se presenta como el buen pastor, pero también como la puerta. Él dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Esto nos lleva a entender que la verdadera puerta que necesitamos reconocer no es solo la de piedra, sino la espiritual, la entrada que lleva a la vida eterna. Por eso, cuando hablamos de la reapertura de la puerta dorada, hablamos de un doble significado: la restauración del acceso a la presencia de Dios en la tierra y el llamado individual para que cada persona entre por esa puerta, que es Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí entra la urgencia. La profecía de Zacarías 12 describe eventos que preceden el regreso visible del Mesías. Guerras, tribulación, reconocimiento, arrepentimiento. Pero todo esto está a punto de suceder. Estamos viendo el escenario siendo preparado delante de nuestros ojos. Y esto exige de nosotros una respuesta. Porque si la puerta dorada se está moviendo, si el Espíritu está siendo derramado, si las profecías se están cumpliendo, entonces, ¿qué es lo que aún falta? Lo único que impide el cumplimiento total de esta profecía es el arrepentimiento colectivo, la apertura de los ojos, el quebrantamiento de corazones. El mismo tipo de llanto descrito por Zacarías, un llanto como el que se hace por un hijo único. Pero esto empieza en mí y en ti. Antes de que Jerusalén clame, el Espíritu ya le está hablando a la iglesia. Antes de que la puerta física se abra, Dios quiere abrir la puerta de nuestro corazón. Estamos al borde del día del Señor. Estamos a la sombra de la eternidad. Y ahora, más que nunca, necesitamos discernir los tiempos. Porque no habrá otra generación con tantas señales ante sí. La puerta dorada no es solo una pared. Es una alerta. Un despertador espiritual. Un llamado a vigilar, orar y preparar el camino del Señor. ¿Estás oyendo este llamado? ¿Estás discerniendo lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia? ¿O todavía estás durmiendo mientras el reloj profético avanza? Hay esperanza, sí. Pero también hay juicio. Y cuanto más nos acercamos a la apertura de las puertas eternas, más urgente es la decisión que cada uno necesita tomar. En medio de tantas señales y presagios, hay un descubrimiento poco conocido que puede cambiar por completo la manera en que vemos la profecía de Zacarías 12 y el papel de la puerta dorada. Se trata de algo que, hasta hace poco, estaba enterrado, literalmente, bajo las piedras antiguas de Jerusalén, escondido entre capas de historia y silencio. Durante excavaciones arqueológicas en el área cercana a la puerta dorada, un grupo de investigadores identificó vestigios de un pasaje subterráneo que, según estudios preliminares, pudo haber sido usado en periodos antiguos como una ruta alternativa de acceso al monte del templo. Este pasaje, aunque todavía envuelto en misterio, conecta simbólicamente el lugar de la adoración con la puerta del regreso, como si la propia tierra estuviera susurrando secretos olvidados de los días de gloria y de juicio. Pero aquí está lo que te va a sorprender: algunas de esas excavaciones fueron interrumpidas abruptamente. ¿Por qué? Informes no oficiales hablan de presiones políticas y religiosas, especialmente ligadas a la tensión entre judíos y musulmanes sobre el control del monte del templo. La verdad es que todo descubrimiento arqueológico en esa región tiene implicaciones proféticas, y eso incomoda a los poderes de este mundo. Pero esa no es la única revelación. Hay algo aún más profundo, y más inquietante.
Investigadores bíblicos descubrieron que el texto de Zacarías 12 y 10, en el hebreo original, contiene una construcción gramatical rarísima. La frase, y mirarán a mí, a quien traspasaron, utiliza un término, et, que no se traduce, pero que indica la presencia directa del objeto de la acción. Este pequeño detalle sugiere algo casi escandaloso, que el propio Dios está diciendo que fue traspasado. No un representante, no un mensajero, sino el Señor mismo. ¿Entiendes la profundidad de esto? Aquel que fue traspasado no es solo un enviado, es el propio Dios encarnado. Jesús. Yeshua. El Cordero que fue inmolado. Y esa confesión está escondida, camuflada en el texto original, como una semilla que aguarda el tiempo correcto para florecer. La profecía es clara: un día, el pueblo verá. Un día, los ojos serán abiertos. Y el reconocimiento vendrá con lágrimas, como si perdieran a un hijo único. Esto no es simbólico. Es literal. Es espiritual. Y es inminente. Pero hay todavía más. En los últimos años, rabinos y estudiosos judíos, que aún no reconocen a Jesús como Mesías, se han volcado sobre Zacarías 12 con asombro. Muchos reconocen que esta es una de las profecías más desconcertantes del Antiguo Testamento. Algunos llegan a sugerir que apunta a un Mesías ben Yosef, un Mesías sufriente que muere antes del surgimiento del Mesías ben David, el Conquistador. Lo que ellos no perciben, todavía, es que estas dos figuras son una sola. Dos manifestaciones del mismo Mesías, en dos tiempos, en la primera venida, como Cordero, en la segunda, como León. Y es ahí donde la puerta dorada resurge con fuerza simbólica. En el libro de Ezequiel, como vimos, Dios declara que aquella puerta fue cerrada porque él mismo pasó por allí. Pero Ezequiel también anuncia que la gloria regresará por ese mismo camino. Una puerta sellada. Un tiempo marcado. Una entrada que aguarda el regreso del Rey. Y si esta estructura, de piedra, polvo y silencio, está a punto de moverse, es porque el tiempo se está cumpliendo. Esta es la revelación que pocos se atreven a proclamar. No es solo una puerta la que podría estar abriéndose. Es el cielo que está a punto de rasgarse. Es la eternidad que está a punto de invadir el tiempo. Es la profecía, antes velada, la que comienza a gritar en medio del caos del presente. ¿Sientes esto? Es como si las piedras de Jerusalén estuvieran clamando. Como si el propio suelo, que vio la sangre del justo ser derramada, se estuviera estremeciendo. La puerta dorada se convierte, entonces, en el límite entre lo que fue y lo que será. Entre la promesa antigua y el cumplimiento inminente. Y si todo esto se está moviendo, si la tierra está revelando pasajes escondidos, si el hebreo está confesando al Dios traspasado, si las autoridades discuten restaurar accesos antiguos, ¿cómo podemos ignorar este llamado? Hay algo más grande sucediendo. Una verdad que estaba oculta y ahora sale a la luz. Y tú estás aquí, no por casualidad, oyendo este mensaje, porque el Espíritu está llamando a los vigilantes. Aquellos que saben discernir los tiempos. Aquellos que reconocen que la puerta no se abrirá para cualquiera, sino para el Rey de Gloria. Dale like a este video si crees que la verdad profética está siendo revelada en nuestros días. Compártelo si sientes que este mensaje necesita alcanzar a otros. Porque nos estamos aproximando rápidamente al momento en que todo cambiará. Imagina por un instante que tu corazón es una puerta. Una puerta que puede estar abierta a la presencia de Dios, o sellada por las distracciones e impurezas de este mundo. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿esa puerta está preparada para la entrada del Rey? Muchos se maravillan con las imágenes de la puerta dorada en Jerusalén, con sus piedras antiguas y su significado profético, pero olvidan que hay otra puerta, aún más importante, que necesita ser tocada primero, la puerta de tu corazón. Es allí donde el Rey desea entrar ahora, antes de regresar físicamente a la tierra. Es allí donde comienza la verdadera preparación espiritual para los últimos días. Apocalipsis 3 y 20 nos da una visión poderosa y personal de este momento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. El Mesías está a la puerta, no solo en Jerusalén, sino a la puerta de tu alma. Pero, ¿logras oír ese sonido? La mayoría de las personas no se da cuenta cuando el Rey se acerca. Porque él no llega con ruido, sino con un susurro. Él no fuerza la entrada, sino que llama. Él espera ser invitado. Y el problema no está en la distancia entre nosotros y él. El problema está en cuanto hemos permitido que nuestras puertas internas se oxiden por la incredulidad, por la frialdad espiritual, por el pecado escondido. Jesús contó una parábola sobre 10 vírgenes que esperaban al novio. Todas sabían que él vendría.
Todas se consideraban parte del pueblo. Pero solo 5 estaban listas cuando él llegó. Las otras estaban distraídas, sin preparación, sin aceite en sus lámparas. ¿Y qué sucedió? La puerta se cerró. Definitivamente. Y se quedaron afuera. Este es el mensaje que necesita resonar con urgencia en nuestros corazones. La puerta se abrirá, pero también puede cerrarse. No estamos hablando solo de Jerusalén. Estamos hablando de ti. De tu vida. De tu llamado. Del tiempo que has desperdiciado. De las señales que has ignorado. El reloj profético está girando. Y necesitas decidir si serás encontrado listo o durmiendo. Quizás has sentido que tu vida espiritual se ha enfriado. Quizás has sido herido por iglesias, por personas, por líderes. Quizás el pecado ha levantado murallas alrededor de tu corazón. Pero Dios no se rinde contigo. Él no está a la puerta para juzgar, está para restaurar. Para cenar contigo. Para llenar tu interior con aceite nuevo, con gracia, con vida abundante. La puerta de tu alma necesita ser abierta desde adentro. Él está llamando, pero eres tú quien debe girar la llave. Esa llave se llama arrepentimiento. Se llama entrega. Se llama fe. Y no pienses que tienes tiempo ilimitado. Porque así como la puerta dorada fue sellada, el tiempo de la gracia también tendrá un fin. Y no sabemos cuándo será. Puede ser en años, o puede ser esta noche. En Mateo 2:44, Jesús alerta, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, estás preparado. El aceite está lleno. La lámpara está encendida. Ya no es tiempo de vivir una fe superficial. Ya no es tiempo de solo observar las señales y continuar con la vida como si nada estuviera pasando. Es tiempo de subir a la torre. De vigilar. De guardar el corazón como se guarda un tesoro. De ser un centinela en el muro de tu propia alma. Fuiste llamado para más. Fuiste apartado para ser uno de los que disciernen los tiempos. De los que reconocen cuando el rey se acerca. De los que no necesitan que nadie los despierte porque el Espíritu ya los mantiene encendidos. Pero para eso, es necesario renunciar. Es necesario salir de la superficialidad. Es necesario remover los escombros de la duda y del pecado y permitir que el Rey entre. La pregunta que resuena hoy es simple, pero profunda: la puerta de tu corazón está abierta. Quizás estás cansado. Quizás el desánimo ha callado tu voz. Quizás miras hacia adentro y solo ves ruinas. Pero escucha esto: el mismo Dios que prometió restaurar Jerusalén, es el Dios que puede restaurarte a ti. El mismo que habló de una puerta cerrada, también habló de un regreso glorioso. Y ese regreso comienza dentro de ti. El Espíritu y la novia dicen: ven. Ese es el clamor que sube de los cielos. Y también necesita ser el clamor que parte de tu alma. Quizás todo a tu alrededor esté en silencio. Quizás nadie más esté hablando de esto. Pero tú oíste. Tú entendiste. Y eso te hace responsable por esta verdad. No para guardarla para ti, sino para vivir a la altura de ella. Para abrir las puertas del corazón, sí. Pero también para ser un heraldo que anuncia que el Rey está llegando. Y cuando Él venga, que te encuentre con vestiduras limpias, con la lámpara encendida, con el corazón sellado por el Espíritu y los ojos fijos en la eternidad. La puerta dorada de Jerusalén continúa cerrada, pero tal vez, espiritualmente, ya esté comenzando a moverse. No con chasquidos en las piedras o gritos en las calles, sino con señales que el cielo envía a aquellos que todavía pueden oír la voz del Espíritu. Zacarías habló. Ezequiel confirmó. Jesús señaló. Y ahora, los eventos se alinean con una precisión sobrenatural, como engranajes de un reloj que nunca se atrasa. Miramos a Jerusalén y vemos más que piedras. Vemos promesas. Vemos advertencias. Vemos el cumplimiento de una palabra viva, que atravesó milenios para alcanzarnos exactamente ahora. En nuestros días. En nuestra generación. Zacarías 12 no es solo un capítulo de la Biblia. Es una convocatoria. Un espejo profético que nos muestra quiénes somos y hacia dónde vamos. Jerusalén será el escenario final, pero el ensayo ya comenzó. La presión aumenta. El mundo se agita. Y el cielo observa, esperando corazones dispuestos, puertas abiertas, almas rendidas. Y la gran pregunta, ante todo esto, permanece: ¿qué vas a hacer con lo que has oído? ¿Vas a ignorar las señales, como tanto lo han hecho en el pasado? ¿Vas a seguir tu vida como si el reloj de Dios estuviera a segundos del toque final?
O vas a responder al llamado, abrir las puertas del corazón y posicionarte como alguien que espera, vigila y clama, ven, Señor Jesús. Porque de eso se trata. No es solo sobre Jerusalén. Es sobre ti. Es sobre tu fe. Tu vigilancia. Tu aceite. Tu amor por aquel que fue traspasado, y que está volviendo como rey. La puerta está a punto de abrirse. Y cuando se abra, sea en el cielo, sea en Jerusalén, sea en tu alma, que estés listo para entrar con Él. Que tus ojos estén fijos, tu fe esté firme, tu corazón esté ardiendo. Comenta abajo, ven, Señor Jesús. Escríbelo con fe. Escríbelo como quien ha entendido. Escríbelo como quien vigila. Dale like a este video si este mensaje tocó tu alma y compártelo con alguien que necesita despertar espiritualmente. No dejes que esta revelación muera en ti. Haz de ella un llamado, un clamor colectivo, una antorcha encendida. Y suscríbete a este canal si deseas continuar sumergiéndote en verdades bíblicas profundas, profecías olvidadas y señales de los últimos días. Porque lo que está por venir es más grande de lo que podemos imaginar. La puerta dorada continúa cerrada. Pero por poco tiempo. La próxima vez que ella se mueva, el mundo nunca más será el mismo.